Ahí sí, ahora sí. Sí, me refiero al golf. Un buen swing de golf se produce con el efecto de doble péndulo. El primer péndulo va del hombro a la muñeca. El segundo es con las manos y el palo de golf. Al combinarse, generan mayor aceleración en la cabeza del palo de golf, que mientras más rápido golpee la bola, mayor será la energía cinética que se transfiere, y por ende, mayor la distancia a la que se desplazará la bola. Ellos deberían de practicar más el doble péndulo. Mira, qué confiado nada más. ¿Sabrá que un golfista profesional puede darle a la cabeza del palo a una velocidad de más de 190 kilómetros por hora? Yo digo que no sabía, por eso se arriesgó. El momentum se transfiere del palo al objeto que golpea. La máxima cantidad de energía que se transfiere del cuerpo de un golfista hacia el palo durante un swing es de 5 kilovatios. Hay cortacéspedes que solo consumen 1 kilovatio. Por cierto, no sé qué hacen estos, o por qué. Tiger Woods una vez golpeó una bola a 455 metros. A él le faltaron como 455 metros para lograr la misma distancia. Si el palo de golf no golpea la bola, toda esa cantidad de movimiento y energía permanece en el palo. Eso definitivamente no es una buena idea. No está parado en una base firme. Si hubiera golpeado la bola, habría transferido algo de la cantidad de movimiento a la bola. Tal vez solo necesite un palo más largo. La mejor manera de ser un experto es iniciarlos desde pequeños. Así les da tiempo de mejorar. Primera lección para los pequeños. Si haces swing con el doble de velocidad, se necesita una fuerza centrípeta 4 veces mayor para mantener agarrado el palo de golf. Seguro sería un profesional en lanzamiento de jabalina. Cuando se aburren de andar en la acera, muchos patinadores empiezan a hacer grinding. Y no se come. Grinding significa deslizar la patineta. Acá veíamos un poco de ciencia del absurdo. No sé si conocen ¿han visto alguna vez este programa? Ciencia del absurdo. Ay, voy a ver quién está. Para los que llegaron recién. Ay, la Romy. Moisés. Ahí, a ver, ahí llegó más gente. Antonia. Ya. A ver, los que llegaron. Para Rivera, ya lo vi. Ya. Fabián, ¿cómo eso? ¿Cuántos son? ¿El capítulo o cuánto? Depende de la temporada, pero no sé si estará en alguna página, estarán todos los capítulos. Ah, no sé cuántos son del curso. No sé cuántos compañeros. No me acuerdo la verdad. Tendría que revisarlo por ahí. Tengo el número del curso. Ya. Le abro de gente, ¿cuánto hay conectado en total? Para avisar a mi mamá. 15. ¿Ah? 15 personas. Ahí voy a reanudar la grabación. Entonces nosotros habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? Ejercicios tipo selección, donde estábamos aplicando lo que habíamos aprendido o lo que no habíamos aprendido, ¿cierto? Espero que hayan aprendido. Y habíamos visto varios conceptos súper importantes, ¿cierto? Como diagrama de cuerpo libre, tensión. Hablamos un poco de Isaac Newton, entre paréntesis, les comento, ¿cierto? Si pueden ver Cosmos, les había dicho ya que es una serie muy buena. No sé dónde la pueden encontrar, no sé si habrá alguna página. ¿Ustedes conocen más páginas donde pueden encontrar documentales y cosas así? Cosmos, y que vean un poco la vida de Newton, ¿ya? Porque Newton es más de lo que parece. ¿Ya? Aparte de ser el científico que se le cayó la manzana en la cabeza, se supone, que no fue así tal,
tiene una historia que de verdad creo que podemos rescatar mucho de eso, ¿ya? Aparte de todas sus teorías, ¿cierto? Su vida, ya él, por ejemplo, su papá murió antes de que él naciera, y su mamá a los 3 años lo dejó con los abuelos, y se fue, se casó, tuvo su familia, y después volvió. Así que Newton creció con todo eso, o sea, era un niño súper introvertido, que le encantaba la ciencia. Y, y eso igual le costó, tuvo una vida igual relativamente difícil, Tuvo una vida complicada, de mucha lucha, donde también, por ejemplo, él al tener una personalidad como una persona, un bajo perfil, ¿ya? Y ser una persona como súper para adentro, así como que era, como le decía, no sé si autista, pero sí le costaba como sociabilizar y todo. Él aparte, cuando tuvo que mostrar sus teorías y todo, hubieron muchos científicos que lo menoscababan, lo miraban en menos. Y después, claro, después vieron que el tipo era seco y todo, pero ahí hay toda una historia detrás y de verdad que lo recomiendo que puedan investigar acerca de la vida de Newton. Y si pueden ver Cosmos, un capítulo sobre todo que habla de la luz, sería bueno que lo hicieran. De verdad que les va a aportar más allá más allá de todo esto de las teorías. Es importante saber quién es la persona que está detrás también, po. Y vimos, ¿cierto?, las leyes de Newton, la primera ley, ¿cierto? Vimos la ley, ¿cierto?, la segunda ley también, de la fuerza igual a la masa por la aceleración, la acción y reacción, ¿ya? Hicimos ejercicios donde aplicamos, ¿cierto?, sobre todo la primera y segunda ley, y hay algunos conceptos, ¿cierto?, como este que vamos a revisar después cuando veamos universo. Vimos la fuerza de roce, ¿cierto? Vimos que fuerza de roce era igual al coeficiente de roce por la normal. Vimos los distintos tipos de roce y calcularon también los coeficientes. Y llegamos a este momento, ¿cierto? Llegamos aquí hasta el gatito, perrito, no sé lo que era, nunca supe, ¿ya? Y yo les hablaba del concepto de cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces, este concepto, ¿cierto?, de la cantidad de movimiento, nosotros al relacionar, ¿cierto?, este monito, ¿qué relación tiene con lo que vamos a ver, la cantidad de movimiento? Y acá, ¿cierto?, hacíamos la similitud, o sea, comentaba acerca de este canasto, ¿cierto?, de supermercado que iba lleno de regalos, o sea, que tenía mayor masa, pero tenía una menor velocidad con respecto a este que tenía, por ejemplo, menos masa, pero llevaba mayor velocidad. Entonces yo les decía, ¿cierto?, eh, que cuál de ustedes creían, ¿cierto?, que era menos, afectaba menos al gatito perrito, ¿cierto?, si lo chocaba. Entonces acá hay dos variables importantes, ¿ya? También les hacía la similitud entre un tren que iba a baja velocidad, ¿cierto?, pero que los chocaba igual, a, por ejemplo, una bala, ¿cierto?, que tiene menos masa, pero también va súper rápido. Por lo tanto, ahí veíamos dos variables, ¿cierto?, que eran súper importantes en cuanto al movimiento, ¿ya? Entonces nosotros cuando hablamos de este concepto de momentum, ya vamos a ver el concepto de momentum e impulso, ¿cierto? Momentum también lo pueden encontrar como cantidad de movimiento, ¿ya? Momentum o cantidad de movimiento. Esto es el momentum, ¿cierto? Y bueno, y el impulso son magnitudes vectoriales, ¿ya? Nosotros hasta ahora no hemos visto vector, yo no sé si en algún momento ustedes han visto vector, si saben sumar, restar, multiplicar, ¿cierto? Si saben las operaciones a través de vectores, pero vamos a verlo, ¿cierto?, en los mismos ejercicios, ¿ya? Entonces, nosotros cuando hablamos, ¿cierto?, del concepto de cantidad de movimiento, vamos a decir que la cantidad de movimiento es una magnitud, como bien les decía, vectorial, ¿ya?, que va a medir la intensidad de movimiento de un cuerpo, ¿ya? La intensidad del movimiento de un cuerpo y va a tener esta relación entre la masa y la velocidad. O sea, son dos factores sumamente importantes, ¿cierto?, al momento de yo definir, ¿cierto? Vamos ahí, al momento de yo definir este concepto, ¿ya?
Lo vamos a denotar con una letra P. Como es una magnitud vectorial, va a llevar, ¿cierto?, ese signo que representa, ¿cierto?, un vector, que va a ser igual a la masa por la velocidad, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de momentum lineal o cantidad de movimiento, ¿cierto?, vamos a hablar de la masa por la velocidad, ¿ya? La unidad de medida de la masa va a estar, la masa tiene que estar en kilogramos, por lo tanto, si yo le doy la masa, por ejemplo, en gramos, la tenemos que pasar a kilogramos, ¿ya? ¿Y cómo la pasamos de gramo a kilogramos? Lo dividíamos por 1000, ¿cierto? Y lo multiplicamos por la velocidad, que tiene que estar en metros por segundo, ¿ya? Entonces, cantidad de movimiento, nuestro primer concepto, ¿cierto? Momentum lineal o cantidad de movimiento, o momentum, ¿ya? Esos son como los nombres que lo pueden encontrar. Es una magnitud vectorial, ¿cierto? Y va a representar el movimiento, ¿cierto?, de un objeto que estamos estudiando, ¿ya? ¿Ok? Y va a relacionar la masa con la velocidad. Sabemos que esos factores, como bien les decía, ¿cierto?, son sumamente importantes. ¿Ok? Un tren, ¿cierto?, aunque vaya a una baja velocidad, si los vas a chocar, ¿cierto?, van a salir disparados. De hecho, no puse el video acá, pero hay un video de una persona que se le ocurre, cuando está parando el metro, se le ocurre tocarlo, ¿ya? Y sale disparado. Y el metro iba parando, y la persona lo toca y sale disparado. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que el metro en ese caso, ¿cierto?, le transfirió momento, ¿ya?, a la persona. Y en este caso también, si vemos una bala, ¿cierto?, la bala va con un gran momento. De hecho, en el video, ¿cierto?, nosotros veíamos el concepto de momento. Ahí donde la persona, ¿cierto?, estaban haciendo no me acuerdo cómo se llama, slam, pero estaba ahí, ¿cierto?, estaban haciendo un deporte. Y justamente, ¿cierto?, ellos también tienen que ver la cantidad de momento, ¿ya? Al momento, ¿cierto?, de tirar esa bola con el palito, ¿cierto? No me acuerdo cómo son esos conceptos. Nunca he jugado eso, pero ahí, ¿cierto?, al hacer el bate, no sé cómo se llama, al tomar, ¿cierto?, el bate, y al tirar esa pelota, ¿cierto?, está transfiriendo. Bueno, aparte de transferir energía y todo, ¿cierto?, obviamente el concepto de momentum también va a estar detrás de eso, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver algo más práctico y menos aburrido. Los profesores de física me odian. Vamos a ver, ¿cierto?, algo mucho más práctico acerca del momentum lineal, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo calculo el momentum lineal? Ahora, nosotros hasta ahora hemos calculado, ¿cierto?, si bien hemos hecho ejercicios considerando magnitudes vectoriales como la fuerza, ¿cierto?, la aceleración, no hemos trabajado vectores, ¿ya? Pero hoy día, si alcanzamos, vamos a hacer un ejercicio y vamos a empezar a incorporar el concepto de vectores y también el concepto de ángulos para ver, ¿cierto?, un poco de trigonometría, ¿ya? Entonces, no se asusten. No es para asustarse. Ya, entonces el primer ejercicio, ¿quién ve Pokémon acá? ¿O quién juega Pokémon? Pokémon Go. Bueno, los jugadores de Pokémon, ¿ya? Resulta que tenemos una Pokébola, ¿ya? Y queremos calcular el movimiento o momentum, ¿cierto? El módulo del momentum o la cantidad de movimiento de una Pokébola de 5 gramos que va a 200 metros por segundo. Entonces, tiramos esta Pokébola, ¿cierto? Tiramos la Pokébola. Ahí está. Tiramos la Pokébola. Y esta Pokébola de 5 gramos, ¿cierto?, va a ir a 200 metros por segundo. Ya esa va a ser su velocidad. Entonces, ¿cuál sería la cantidad de movimiento? El módulo, porque ahora no estamos hablando de vector, después vamos a calcular con vector. Entonces simplemente queremos saber el número de esto, ¿ya? ¿Cómo podemos calcular esto? Pizarrita, ¿ya? Pizarrita, vamos a ver, ¿cierto?, cómo calcular esto. Entonces nosotros sabemos que cantidad de movimiento, P, va a ser igual a la masa por la velocidad. Al tiro pongo los vectores, no se asusten, ¿ya? Entonces, tenemos esta ecuación, ¿cierto? La cantidad de movimiento va a ser igual a la masa por la velocidad.
¿cierto? Masa por velocidad. Vamos a ponerle ahí el vector velocidad. Vamos a aceptar a la Valentina. Entonces, chicos, masa por velocidad. Entonces, tenemos una pokebola de 5 gramos. Si ustedes se acuerdan, habíamos visto que la cantidad de movimiento, o el momentum, o el movimiento lineal, ¿cierto? Esa cantidad de movimiento, ¿cierto? Que es lo que estamos buscando, eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Queremos saber la cantidad de movimiento, ¿ya? Eso es lo que queremos saber. Entonces, para calcular la cantidad de movimiento, el módulo de esto, el número, ¿ya? Sin considerar el vector, simplemente el número queremos saber, va a ser igual, ¿cierto? Masa por volumen, ¿ya? La masa tiene que estar en kilogramos, por lo tanto, para pasar la masa, los 5 gramos a kilogramos, ¿por cuánto dividíamos? ¿Se acuerdan por cuánto teníamos que dividir? Se los dije. Dividíamos por 10. ¿Por cuánto dividíamos? ¿Por cuánto teníamos que dividir para pasar de gramos a kilogramos? Por 1000. ¿Ya? No, eso eran kilómetros. Estás pensando de pasar, era kilómetros por hora. No, no te confundas. ¿Ya? Estamos hablando de pasar de gramos a kilogramos. ¿Ya? Por lo tanto, para pasar de gramos a kilogramos, ¿cierto? Dividimos por 1000. ¿Ya? Por lo tanto, 5 dividido 1000, ¿cuánto nos va a dar? Poner acá. ¿Cuánta masa nos va a dar? En kilogramos. Si 5 lo dividimos en 1000, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? 0,05. 0,005. Perfecto. Entonces, 5 dividido 1000, ¿cierto? Nos va a dar 0,05, o 5 por 10 elevado a la menos 3, ¿cierto? Vamos a hacer la notación científica, 5 por 10 elevado a la menos 3. ¿Ya? Esa sería la masa en kilogramos, ¿cierto? 5 por 10 elevado a la menos 3. Y kilogramos, ¿cierto? Kilogramos por, ¿cierto? Por la velocidad. ¿Y la velocidad cuánto era? 200 metros por segundo. Perfecto, 200 metros por segundo, por lo tanto, ¿cierto? Vamos a... Acá tengo la velocidad, ¿cierto? Acá tengo la masa, por lo tanto, ¿cierto? No sé si esta masa la puedo poner para acá. No, ya. Entonces, tenemos, ¿cierto? Que la cantidad de movimiento va a ser igual a la masa, que en este caso, ¿cierto? Serían 5 por 10 elevado a la menos 3. ¿Ya? Lo vamos a mover hacia acá. La masa la vamos a mover hacia acá. No se va a mover menos 3. Muy bien. Voy a tener que hacerlo. Ya. Entonces me va a quedar 5 por 10 elevado a la menos 3, ¿cierto? Por la velocidad. En este caso la velocidad dijimos que eran 200 metros por segundo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Serían 5 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos por la velocidad, que serían 200 metros por segundo. ¿Y eso cuánto nos da? 1. 1, perfecto. Entonces, la solución, ¿cierto? Uy, tengo el malo el 1 del computador. 1 kilogramo por metro partido en segundo. ¿Ya? Entonces ahí calculamos nosotros, ¿cierto? La cantidad de movimiento de una pokebola de 5 gramos que va a 200 metros por segundo. ¿Ok? Primer logro desbloqueado. Ya. Segundo ejercicio. Dice lo siguiente. Calcula el módulo de la cantidad de movimiento del Pokémon Deoxys, que es como un virus, por eso tiene esa estructura así. Deoxys. De 70, me suena el Deoxys, me recuerda a unas bacterias que son oxidorreductoras. Ya, entonces, Pokémon Deoxys, ¿cierto? De 70 kilogramos que corre una velocidad de 100 metros por segundo. ¿Ya?
Entonces, tenemos que nuevamente calcular la cantidad de movimiento, pero ahora, ¿cierto? No tenemos que transformar los gramos en kilogramos, ¿ya? Ya nos lo dan, ¿ya? Entonces, simplemente ahora tenemos que calcular. ¿Y cómo sería el procedimiento? Ahora me lo pueden decir ustedes. ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Cuánto nos daría? Si alguien lo está calculando ya. Eso es un vector, ¿ya? Recuerden que este es el módulo. Cuando nosotros hablamos de vectores, vamos a hacer un ejercicio donde yo les voy a enseñar cómo utilizar los vectores, o sea, cómo sumar vectores, pero este no es el caso, ¿ya? Por eso dice el módulo. Estamos solamente calculando un número, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? La masa son 70 kilogramos por, ¿cierto? La velocidad que son 100 metros por segundo. Por lo tanto, les dije que tengo malo el 1. 100 metros por segundo. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Cuánto nos va a dar el resultado? 7.000. 7.000. El momento entonces va a ser de 7.000 kilogramos por metro por segundo. ¿Ya? 7.000 kilogramos por metro por segundo. Perfecto. Y vamos por el siguiente ejercicio. Calcula el módulo de la cantidad de movimiento de un Snorlax de 1,2 toneladas que viaja a 180 kilómetros por hora. Imposible. Un Snorlax no va a viajar, ¿cierto? A esa velocidad, pero no importa. Esto es un Snorlax evolucionado. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Acá tenemos que pasar las toneladas a kilogramos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿A cuánto equivale una tonelada? ¿Una ¿A un tonelada millón? a cuánto? ¿Un millón? 1 ¿A cuánto? a 1. Aunque. Una tonelada, voy a ponerlo ahí, van a ser 1.000 gramos, perdón, 1.000 kilogramos, ¿ya? Entonces va a ser 1,2 toneladas. Entonces, 1,2 toneladas, sí, una tonelada, ¿cierto? Es igual a 1.000 kilogramos, 1,2 toneladas la vamos a multiplicar por 1.000, ¿cierto? ¿Ya? Entonces eso nos va a quedar, ¿cuánto nos va a dar? 12.000, ¿cierto? 12.000 kilogramos. ¿Sí? Entonces nos van a dar 12.000 kilogramos. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto sería, si calculamos la cantidad de movimiento, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría la cantidad de movimiento? Chicos, serían 12.000. La cantidad de movimiento, ¿cierto? Sería 12.000. 12.000 por acá, ¿cierto? En este caso, ahora sí. En este caso, ¿cierto? Tenemos que pasar los kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, ¿cómo pasamos de kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Cuánto les da? Ya eso ya lo saben hacer. Ahí sí que no me pueden decir que no lo saben. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, chicos?
¿Cuánto les da? Sí. Sí. Ahí era un 0 menos. Tienes razón. Ya, eran 12.000. Sí. Una tonelada son igual a 1.000 kilogramos. Por lo tanto, eran. Voy a borrar el 1,2. Acá serían 12 toneladas, ¿ya? Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Entonces, ¿cuánto nos darían los kilómetros por hora traspasarlo a metros por segundo? Mira ahí encima. Ahí es 12, ¿ya? ¿50? Fabián, ¿qué hay que calcular? Había que transformar los kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, ¿cómo yo pasaba 180 kilómetros por hora a metros por segundo? Esa era la pregunta. Entonces te iba a quedar, ¿cierto? Ahí sí era dividido por 3,6 y te quedan 50 metros por segundo. ¿Ya? Acá por si acaso eran 12 toneladas. Me equivoqué. No sé por qué le puse una coma. ¿Ya? Estoy durmiendo todavía. Ya, entonces sería, ¿cierto? Sí. Entonces sería 50. Perdón. Acá me faltó. Voy a hacerlo o no. Entonces acá, ¿cierto? La cantidad de movimiento sería igual a la masa, que son 12.000 toneladas. O sea, 12.000 toneladas. 12.000 kilogramos por 50 metros por segundo. ¿Ya? Ahí sí. Y ahí nos va a dar, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? 60.000. Ahí sí. 60.000. 60.000, ¿cierto? Kilogramos. Ay, me central Isidora. Ya. Profe, no, es que ese resultado yo se lo di porque el 12.000 lo tomé como 1,2, no como 12. Ah. ¿En serio? Entonces sería 12.000 por 50. Claro. Pero me daría otro cero ahí. ¿Ya? 600.000. Serían 600. Ahí sí. ¿Ya? Serían 600.000 kilogramos por metro partido en segundo. ¿Ya? Ahí sí. Perdón. Eso. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros calculamos, ¿cierto?, el módulo de la cantidad de movimiento. Vuelvo a insistir, ¿cierto?, que el módulo, nosotros no estamos calculando los vectores, simplemente estamos calculando el número, ¿ya? El módulo. ¿Ok? Entonces, ahí están los 3 ejemplos y ahora voy a poner otro ejemplo. Voy a borrar. ¿Puedo borrar o están copiando? Solo voy a borrar ahí, porque pueden confundirse y vamos a ponerla 12.000 por 1.000. Y yo desenseñando ahí. Hoy gracias por la corrección, chiquillos. Yo igual a veces me arranco con los tarros. Se me arranca la olla, como se dice. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros teníamos que eran 12 toneladas. Sabemos que
Una tonelada equivale a 1000 kilogramos, por lo tanto es 12 por 1000, ¿ya? 12 por 1000, ahí no es 1,2, es 12. 12 por 1000, multiplicado, ¿cierto?, por 50 metros por segundo. ¿Y cómo llegamos a los 50 metros por segundo? Porque hay que pasar, ¿cierto?, de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, 180 lo dividimos por 3,6 y nos dio, ¿cierto?, los metros por segundo. ¿Ya? De esa manera calculamos el módulo de la cantidad de movimiento. ¿Alguna duda con alguno de estos ejercicios, aparte de que me fui con la olla ahí? ¿Alguna duda, chicos? Chicas. No, profe. Ya. Entonces, voy a borrar y vamos a ir con el siguiente ejercicio. Ya. Entonces vamos a ir con un siguiente ejercicio, que lo voy a... Ya, ahí tenemos 3 pokebolas. 3 pokebolas. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que calcular la cantidad de movimiento de estas pokebolas, que vamos a decir que tienen 4 kilogramos. Estas son súper pokebolas. ¿Ya? Estas pokebolas, su masa, voy a poner ahí. Ay, qué desagradable esto. Ahí. La masa de estas pokebolas va a ser igual a 4 kilogramos. Súper grande. Hay un súper Pokémon ahí. ¿Ya? Entonces, la masa, ¿cierto?, va a ser de 4 kilogramos. De las 4. ¿Ya? Pero ahora, ¿cierto? Pero ahora vamos a tener la salvedad de que vamos a cambiar las condiciones. La vida no es simple, ¿cierto? Lo sabemos. Las cosas no son sencillas. No siempre la vida nos puede sonreír, ¿cierto? A veces nos va bien, nos va mal. Entonces ahora sí vamos a ver, ¿cierto?, esta magnitud vectorial. ¿Ya? Ahora sí vamos a considerar, ¿cierto? Ahí está. Vamos a considerar hacia dónde se va a desplazar, cuál va a ser el signo, ¿cierto?, o el sentido de estas pokebolas, hacia dónde los vamos, ¿cierto?, hacia dónde se van a desplazar, ¿ya? Entonces aquí empieza ya a entrar, ya empezamos a incorporar, vamos a empezar a incorporar 2 conceptos, ¿ya? ¿Por qué empiezo ahora, ¿cierto?, a hablar de vectores? Porque obviamente quería que manejaran un poco más de física, para empezar, ¿cierto?, a incorporar más conceptos matemáticos, ¿ya? Entonces, ahora sí, ¿cierto?, vamos a incorporar un poquito más los vectores, ¿ya? Sabemos que un vector va a tener un módulo, o sea, su número, ¿cierto?, va a tener dirección, o sea, en qué eje se mueve este vector, si es en el eje X, Y, ¿ya? Y el sentido, ¿ya? ¿Hacia dónde va a ir? Si va hacia la derecha, ¿cierto?, positivo, si va hacia la izquierda, negativo, ¿ya? Eso lo habíamos establecido. Ya habíamos manejado esto un poquito, ¿cierto?, cuando estábamos haciendo los ejercicios de física, que cuando algo, ¿cierto?, bajaba, uno le ponía el signo negativo y todo, pero ahora tiene su razón de ser, ¿ya? Ahora vamos a empezar a aplicarlo un poco más, puesto que ya hemos manejado, ¿cierto?, algunos conceptos, entonces ya podemos avanzar un pasito más. Entonces, dicho eso, ¿qué pasa si a esta pokebola de 4 kilogramos, ¿ya? Los invito a lanzar esos 4 kilogramos con jabalina, ¿cierto? ¿Ya? Y lanzamos esta pokebola, ¿cierto?, en esa dirección, ¿ya? Luego la siguiente pokebola la vamos a lanzar en otra dirección, y esta pokebola, la última, ¿cierto?, la vamos a lanzar, pero la vamos a lanzar así, generando un ángulo, ¿ya? Generando un ángulo de, vamos a poner acá, un ángulo de 37 grados, ¿ya? Un ángulo de 37 grados. ¿Ya? Entonces acá, la velocidad, ¿cierto?, en los 3 casos va a ser de 5 metros por segundo. Velocidad de 5 metros por segundo. ¿Ya? 5 metros por segundo. Ahí, muévete. Ya, ahí. 5 metros por segundo. ¿Ya?
La velocidad de los tres, de estos tres, ¿cierto? De estas tres pokebolas va a ser de 5 metros por segundo, ¿ya? Así que este va a tener la misma velocidad, pero ahora vamos a analizar, ¿cierto? Esta dirección, ¿ya? Estas pokebolas son lanzadas, pero van a tener distinta dirección, ¿ok? Ok, ok, Polilla. Entonces, acá, ¿cierto? La velocidad va a ser en un ángulo de 37 grados. Acá la velocidad, ¿cierto? Va a ser en dirección del eje Y, y acá, ¿cierto? La dirección va a ser en el eje, o sea, esta pokebola, ¿cierto? Va a ir en el eje X, ¿ya? ¿Ok? Entonces, dirección, ¿cierto? A través del eje X, dirección en eje Y está, ¿cierto? Generando 37 grados. ¿Ok? Entonces aquí cambia un poquito, si bien tenemos todavía cierto el concepto de cantidad de movimientos, pero ahora cómo nosotros vamos a trabajar esto, ¿ya? Entonces aquí, antes de terminar la clase, vamos a poner, hoy justo yo, Martín Fuentes, ya. Entonces acá vamos a poner un eje, al otro lado, ahí. Entonces vamos a poner un eje X y un eje Y, ¿ya? Eje X, eje Y, ¿ya? Entonces tenemos nuestro eje X hacia arriba, súper bien. Eje X acá, ¿cierto? Lo dije al revés, pero entiendo hacia dónde va. Eje X, eje Y hacia arriba. Eso enseñando. Ahí. ¿Ya? Entonces eje Y, ¿cierto? Y eje X. ¿Ya? Por lo tanto, ya, ahí tenemos nuestro eje, pero nosotros también tenemos que ver, ¿cierto? Los vectores. Nosotros cuando hablemos de vectores, y esto lo voy a escribir con otro color, cuando estamos hablando, ¿cierto? De un eje Y, vamos a estar hablando de un eje, no sé si cómo va a salir la letra, chiquillo, ojalá se entienda, por favor. Dios mío de mi alma. J, ¿ya? Y, ¿cierto? Con el gorrito arriba es una J. Y acá vamos a hablar del eje, cuando hablemos de vectores, vamos a hablar, ¿cierto? Acá. Vamos a hablar de un eje Y, ¿ya? Pero Y de vector, ¿ya? Entonces en este caso vamos a hablar de un eje Y, ahí. Y eso tiene su gorrito. Entonces cuando nosotros estemos hablando de un sentido, esto es súper importante porque esto nos va a decir, ¿cierto? De partida estamos hablando de vectores ya. Estamos hablando de dirección, ¿ya? Estamos hablando de dirección y el sentido que va a tomar. Nosotros sabemos, como bien les había dicho el signo, habíamos dicho, ¿cierto? Que hacia acá, hacia la derecha, ¿cierto? Era positivo, hacia la izquierda era negativo, ¿cierto? Lo vimos así a grandes rasgos, así, súper ordinariamente, ¿ya? Pero ahora, como ustedes les dije, ya están, ¿cierto? Están más grandes, no voy a decir, y hacia arriba, ¿cierto? Era positivo y hacia abajo negativo, ya. Ese sentido, ¿cierto? Que era que lo habíamos visto, pero no habíamos visto, como bien les comentaba, el concepto de vector, ahora lo vamos a agregar a esto, ¿ya? Entonces, yo para calcular la cantidad de movimientos con esto termino, chiquillos. Yo para calcular la cantidad de movimientos, ¿cierto? Del primero voy a hacer solamente el primero, ¿ya? Lo otro lo vemos la otra semana. Entonces, para calcular la cantidad de movimientos, ¿cierto? Yo sé que es P, ¿ya? Obviamente con su vector arriba, porque el momentum, ¿cierto? Un vector, por masa, por velocidad, ya, listo. Eso, yo sé esa ecuación, ya la manejo, ¿cierto? Nos manejamos todo ya con la ecuación. Estamos listos. Entonces, tenemos, ¿cierto? Debería haber hecho eso hace harto rato, en vez de estar ahí dibujando pésimos vectores. Ya. Entonces, ¿tenemos la masa? Sí, tenemos la masa. La masa, ¿cierto? Es de 4 kilogramos. Eso va a ser 4 kilogramos por, ¿cierto? La velocidad, que sabemos, ¿cierto? Que son 5 metros por segundo. ¿Ya? Ahí estamos bien. Pero, ¿cierto? Pero, como diría, ¿cierto? Como se desplaza
en el eje X, ¿cierto? Como vemos que se está desplazando en el eje X, el vector que le va a corresponder aquí, ya va a ser el eje Y, o sea, va a ser la letra Y, ¿ya? Que representa, ¿cierto? Que se está moviendo en ese sentido, ¿ya? Se va a mover en ese sentido. Entonces, a este resultado le vamos, ¿cierto?, a añadir la letra I, que representa que se está moviendo, ¿cierto?, en esta dirección, ¿ya? Que se va a mover en esta dirección hacia la derecha, ¿cierto?, por el eje X. Y ese sería, ¿cierto?, el sentido que tiene el vector. Y tengo que agregárselo, ¿ya? Si a mí no me preguntan, ¿cierto? Si a mí me están preguntando, ¿cierto?, hacia dónde se está moviendo, tengo que responder así, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a poner ahí, intentar hacerlo con todo mi ser, ahí, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean una letra agregada, está diciendo hacia dónde se está moviendo, ¿ya? Entonces ahí le están diciendo que se está moviendo hacia allá. Que esta pokebola se va a mover hacia allá. ¿Y cuál sería el resultado? El resultado de la cantidad de movimiento, ¿cierto?, de P, sería igual a 20 kilogramos, ¿cierto? Porque 4 por 5 es 20. 4 kilogramos por metro partido en segundo, y le agregamos, ¿cierto?, esta nueva letra que representa que se está moviendo, ¿cierto?, en ese sentido. Por eso le vamos a poner es como una I, ¿ya? Una I con sombrerito. ¿Ya? Ahí. Entonces eso nos está diciendo, ¿cierto?, que se está moviendo hacia allá la pokebola. A un momentum, ¿cierto?, de 20 kilogramos por metro por segundo. Ya que ese va a ser su momento. ¿Ok? Entonces, les dejo la tarea, ¿cierto?, de que ustedes puedan desarrollar, para la otra clase, puedan desarrollar estos ejercicios. Si ustedes lo traen hechos, tienen un punto para la próxima guía. ¿Ya? Ya. Así que un trabajo, ¿ya? Se tienen que desarrollar estos dos. Son complejos, los vamos a revisar en la clase, así que tranquilos, pero si lo pueden desarrollar, van a tener un premio. ¿Ya? Eso sería. Vamos a borrar los dibujos. Y ya en la otra clase vamos a ver impulso. ¿Ya? Ya,